Muy bien, ya ustedes tienen las nociones básicas de lo que son los conjuntos y vamos a hablar básicamente de la relación de pertenencia y la relación de inclusión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Cuando hablamos de la relación de pertenencia, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de relación de pertenencia, háblame. Sí, cuando es relación elemento conjunto. Correcto. Cuando se establece una relación de un elemento hacia un conjunto. Entonces, en este caso, tú tienes un conjunto A cuyos elementos son el phi, el 5, el conjunto unitario con elemento 2, el 1, 3, el 6. ¿Alguien me puede decir por qué no coloco el otro elemento? ¿Por qué se repite? ¿Qué pasa con este elemento y este elemento? ¿Será lo mismo? Este de acá será lo mismo que decir esto. ¿Qué pasa en los conjuntos? En los conjuntos, los elementos repetidos se deben contabilizar una sola vez. ¿De acuerdo? Yujú. Sí, profesor. Profesor. Este conjunto que posee aparentemente dos elementos, en realidad es uno solo, porque está repetido, es el mismo. Y este elemento con el de acá también son lo mismo. Entonces, en los elementos de un conjunto no podemos repetir elementos, ¿ya? O sea, podemos escribir los repetidos, sí, pero a la hora que los contemos, podemos confundirnos. Entonces, en realidad, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? Eso se simboliza por la letra minúscula. ¿Qué significa la letra minúscula? ¿Qué era la letra minúscula? ¿Qué era la letra minúscula? ¿Número de elementos? El número de elementos Diferente. diferentes, Diferentes. ¿ya? Y eso se llama cardinal del conjunto. Entonces, ¿qué viene a ser el cardinal de un conjunto? El cardinal de un conjunto es la cantidad de elementos o el número de elementos distintos que tiene un conjunto. El cardinal es contar cuántos elementos distintos tiene ese conjunto. Entonces, para nuestro caso, ¿cuánto va a tener? ¿Seis o no? Sí, Habla. sí. Sí. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué podrías decirme de la afirmación número 5? ¿Cómo Es es? verdadero. Es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Y cada uno de ellos, así como tú los ves ahí, cada uno de ellos, como son elementos del conjunto, como son elementos del conjunto,
entonces pertenecen a dicho conjunto. Pertenecen a dicho conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahí está. Muy bien. Pero esa es una de las relaciones entre conjuntos, la relación de pertenencia, que se da de elemento a conjunto. ¿Ah? Y esta relación se establece o va dirigida de un elemento hacia un conjunto. ¿Ah? Ahí está. Muy bien. Pero en ninguna de las alternativas aparece alguna de esas afirmaciones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profesor. Listo. Viene la segunda parte. ¿Qué pasa si nosotros a cada uno de esos elementos le ponemos llavecitas? Entonces, ¿qué estoy haciendo al ponerle llavecitas? Estoy formando conjuntos unitarios, porque esos son en forma individual elementos. Cada uno de ellos representa a un solo elemento del conjunto A. ¿Ya? Entonces, cada uno de ellos representa a un solo elemento del conjunto A. Y si yo a cada uno de los elementos los encierro entre llaves, entonces dejaron de ser elementos y se convirtieron en conjuntos, en conjuntos, en conjuntos. Pero esos conjuntos que tienen un solo elemento, el elemento que poseen ha sido tomado de los elementos de A. Y entonces aparece otra relación, lo que llamamos nosotros la relación de inclusión. ¿Conocen a alguien que entra con Lidia Guevara? No, profesor. No, profe. No. ¿A que quiere entrar una Lidia Guevara por ahí? ¿Hay alguna alumna nueva? Profesor, disculpe, debe ser Xiomara. Así se llama su mamá. Así se llama su mamá. Ah, no, por eso les pregunto, porque a veces algunos saben por la gran amistad que tienen, se conocen, se saben sus secretitos, todo.
conocen a la familia. A ver si de acá intenta, entonces lo acepto. Les decía entonces, ahora usamos un nuevo símbolo. Ese símbolo, ¿cómo se llama? La relación de Inclusión. inclusión, ¿no? Hablamos ahora de la relación de inclusión. Ya no es una relación de pertenencia. Y la relación de inclusión compara conjuntos. Compara conjuntos. Entonces se dice que la relación de inclusión va dirigida de un conjunto hacia otro conjunto. ¿Ah? Y los símbolos que se suelen utilizar son los que ves ahí. Los más comunes. Pero pueden ser utilizados al contrario. Ahí ya sabes tú cómo se lee al contrario, ¿no? Al contrario tendríamos que hacer esto, ¿no? Aquí decimos que el primer conjunto está incluido en el segundo, y acá diríamos que el segundo incluye al primero. Es decirlo, invirtiendo el orden de los conjuntos en este caso. ¿Ya? Es como que decimos, tú eres, con respecto a edades, tú eres menor que yo. Ahora yo lo digo al revés, ¿no? Al final decimos lo mismo. 2 es menor que 3. Yo puedo decir 3 es mayor que 2. Y estamos diciendo lo mismo. El mensaje final es el mismo. Acá también, ¿no? Si utilizo este símbolo es porque invierto el sentido de los conjuntos. ¿Ya? Y se lee a incluye o contiene a este conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Muy bien, pero los conjuntos que hemos formado ahí han sido tomando los elementos de uno en uno. Recuerda que podríamos agrupar, ¿no? Estos elementos los puedo agrupar de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5 y de 6 en 6. Y llegamos a formar todos los subconjuntos del conjunto A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces les pregunto, analicen la información 1 o la afirmación 1 y la afirmación 3 de su ejercicio. La 1 y la 3. Y dime los valores de verdad que pondríamos ahí. ¿Verdadero ambas? A ver, su compañerito dice verdadero ambas. ¿Qué dicen los demás? Verdadero, verdadero. Mira, yo podría formar un subconjunto con dos elementos, que sería este de acá. Esto sería un subconjunto de A. Pero acá no aparece de esa manera, ¿sí o no? El 6 sí está, pero ese 2 no es igualito al elemento 2 de A que lleva llaves. Como no es el mismo, ¿qué diríamos? Que no está incluido, pues, ¿no? Este conjunto tiene dos elementos donde el 6 solamente le pertenece a y el 2 no le pertenece a. Entonces diríamos que no puede estar incluido, ¿no?
Y por lo tanto la afirmación es verdadera, no está incluido. Y el primero es el de acá, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. Pero recuerda que te he dicho que los subconjuntos, ¿no? Estos subconjuntos de acá, no solamente se deben tomar de uno en uno, también se pueden tomar más de uno, ¿no? De dos en dos, de tres en tres, de cuatro en... Ir agrupando. Y la pregunta es, ¿cuántos me van a salir? ¿Cuántos subconjuntos yo puedo formar? ¿Quién me dice? Y aparece una primera formulita, ¿no? El número de subconjuntos de A. ¿A qué es igual? Dos a la n de A. O sea que para nuestro ejercicio, ¿cuántos subconjuntos podría formar? Habla 64. 2 a la sexta 64. Subconjunto. Es una cantidad relativamente grande, ¿no? Que si quieres ponerte a encontrarlos todos, pues tienes que tener paciencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Pero aparece otro concepto. Aparece el concepto de número de subconjuntos propio de... Aquí me dice, 2 a la n menos 1. correcto, la fórmula anterior disminuido en 1 el resultado. Y la pregunta es, ¿a quién quitamos? Porque hay uno que no cumple, ¿no? De todos los subconjuntos que se pueden formar, ¿a quién quitamos? Si me dice, ¡yujú! Me han dicho la fórmula 2 a la n de a menos 1, pero la pregunta es, ¿a quién quitamos? Vamos, anda, habla, dime. ¿A quién quitamos? ¿Nadie habló? Bueno. Se quita al mismo conjunto. Recuerda que tú vas a tomar estos elementos, lo vas a ir agrupando de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro, de cinco en cinco y de seis en seis.
Pero cuando lo agrupes de 6 en 6, el conjunto que formes es prácticamente el mismo conjunto A. Y por eso se dice que todo conjunto está incluido en sí mismo para todo conjunto. Pero también el vacío está incluido en cualquier conjunto. Entonces, ¿a quién quitamos? Quitamos al de acá, ¿no? A él quitamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, no te olvides que en esta fórmula 2 a la sexta que te sale 64, se están contando a estos dos también, ¿ah? Estos dos forman parte de estos 64 subconjuntos. Y uno de los dos, que es igual al conjunto, definitivamente no se toma en cuenta. ¿Ya? Quiere decir que el vacío también es considerado un subconjunto propio. ¿Estamos, Chibolín? Sí, profesor. Sí, profesor. Profe. Ok. Pero viene otro detalle. El conjunto potencia O de partes de A. El popular PDA. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ahora, aquí profesor. me dice cómo formamos a este conjunto llamado conjunto potencia o conjunto de partes de A. ¿Cómo se forman? Ojo, ¿cómo se forma? ¿Quiénes son sus elementos? Sus elementos son todos los subconjuntos de ese conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Qué Sí, significa? profe. Que todos estos vienen para acá. Todos los subconjuntos de A se meten ahí como elementos del potencia. Es por ello que también acá vas a observar la misma formulita para encontrar el cardinal del potencia. ¿Cuántos elementos va a tener tu potencia? Depende cuántos elementos tiene el conjunto, o depende también del número de subconjuntos básicamente, ¿no? Porque una vez que tenemos el número de elementos del conjunto, le aplicamos la fórmula y hallamos los subconjuntos. Entonces, el potencia posee todos los subconjuntos. Es por ello que utiliza la misma
formulita. La misma formulita. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, mira lo que te digo, ¿ah? Todos los subconjuntos pertenecen al potencia de A. O sea que en el primer caso que teníamos nosotros, que esto es su conjunto de A, quiere decir que automáticamente este señor pertenece al potencia de A. Todo lo que está incluido en A pertenece al potencia. Para el potencia se convierten en elementos. Todos los subconjuntos de A para su potencia se convierten en elementos. Por eso es que ponemos el símbolo pertenece. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces vamos analizando la afirmación número 2. Si la afirmación número 2 fuese verdadera, implicaría que si esto pertenece al potencia, implica que esto es un subconjunto de A. ¿Estamos o no? Sí, profesor. Sí, profe. Y ahora tú verifícalo si este conjunto con estos dos elementos está incluido en A. No, ¿cierto? No, No, Porque profe. esto, debería tener doble corchete. claro, esto en realidad pertenece nada más a A, ¿o no? Sí. Debería tener, como dice esta amiguita, dos llaves, doble llave, para que esté incluido recién. ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profe. Entonces, como esto no es cierto, no es un subconjunto de A, por lo tanto, esto tampoco debe ser cierto. Y acá dice pertenece. Por lo tanto, diríamos falso o no. Sí, es falso. Sí, profe. Ahora vamos con la 4. Si está incluido en este conjunto potencia, quiere decir que todos los que están adentro de esas llaves, todos los que están adentro, todos estos deben ser elementos del potencia, porque se han tomado elementos del potencia para formar un subconjunto del potencia. Y esto es falso, pues, ¿no? El 5, el 3 y el 6 no van a estar así sueltos, porque recuerda que el potencia tiene como elementos a conjuntos, a los subconjuntos de A. O sea, tiene como elementos a conjuntos, no a elementos simples. Por lo tanto, esto no es cierto. Esto no es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Respondemos. ¿Cuántas fueron verdaderas? 3. 3. Listo. A ver, recuerden colegio, ¿cómo se determinaba un conjunto? Había dos formas de determinar un conjunto. Traten de repasar el video que les adicioné ahí, ya explicando un poquito de teoría, traten de revisarlo.
Para el día jueves hago preguntas de ese video instructivo que les he subido. A ver si lo han visto. El día jueves les tomo oral. Si lo han visto, van a contestar. Si no lo han visto, no van a contestar. A ver, le termina el siguiente conjunto por comprensión. Te preguntaba de cuántas maneras se puede determinar un conjunto. Dos. De dos. Por comprensión. 2, Por Dos. de dos maneras. ¿Cuáles son? Extensión. por extensión y comprensión. Por extensión y por comprensión. ¿Cuál es la diferencia? En uno se nombra cada uno de los, en uno se nombra cada uno de los elementos y en el otro Se mencionaba como un tipo de regla. sí, Profesor, por extensión se enumeran los elementos y por comprensión es el nombre completo del conjunto. Por comprensión, enunciamos las características que deben poseer los elementos de ese conjunto para poder luego saber quiénes van a ser sus elementos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Listo. Entonces aquí nos dan por extensión. ¿Y qué nos piden? Por comprensión. Por comprensión. ¿Cómo lo haríamos? Te comento que para determinar un conjunto por comprensión, si les pido a todos ustedes que en un papelito lo hagan, lo más probable es que me salgan unos 10, 20 resultados diferentes. O sea, para representar por comprensión un conjunto se pueden emplear muchas formas. Por ello, ¿qué se recomienda? En un ejercicio de este tipo, se recomienda que trabajes con las alternativas. ¿Ya? A ver, ¿cuál de las alternativas crees tú que sería la ideal? la D o la E. La D o la E, o sea que estaríamos hablando de dos. Sí, A ver, su compañero ha dicho que puede ser la D o la E. la E. Entre una de esas dos. ¿Cuál es la diferencia entre la D y la E? Porque en un primer momento nos parecía uno el resultado y después cambió. ¿Quién me dice? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con la D o con la E? Rápido. Anita, ¿la D o la E? La E porque te indica que pertenece a los números enteros. ¿Y en la D qué decía? Solamente te daba, no te indicaba a qué pertenecía, si a los números naturales o enteros. Claro. En la D no especifica los valores que puede tomar N, ¿no? Nos están dando un intervalo. Un intervalo. N toma valores mayores que 3, menores o iguales a 20, pero en ningún momento me especifica que N toma valores enteros. Entonces eso podría
interpretarse o interpretaría como que n puede tomar cualquier valor real inclusive, ¿no? O sea, no necesariamente enteros. Pero acá vemos que tiene que ser con enteros, pues, ¿no? A ver, chequeamos. ¿Cómo se lee esto? El conjunto M tiene como elementos o sus elementos del conjunto M son de la forma n por n más 3. Esa es la forma de los elementos. N por n más 3. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, profesor. Sí, profesor. Ahí está. Este slash se lee tal que n es mayor que 3, menor o igual a 20, y n pertenece al conjunto de los números enteros. ¿Qué significa? Que n toma valores enteros a partir del 4 hasta llegar al 20. Al 20. Pero luego tú tienes que reemplazarlo acá para poder encontrar los verdaderos elementos de m. Si n vale 4, sale 28. ¿Y coincide o no? Sí, Si n vale 5. 40. Y por último, si n vale 20. Comprobado. Comprobado. ¿Estamos de acuerdo? Comprobado. Entonces la clave correcta sería la E, como dijo su compañero. No te olvides. Mira que la D se parecen, hasta acá se parecen, ¿no? Exactamente lo mismo dicen. Hasta ahí decían lo mismo. Ah, pero la D no aclaraba si n era entero. Se asume, cuando no se especifica, se asume que está en los números reales, ¿ya? Se asume que está en los números reales. Muy bien. ¿Alguna inquietud? No, profesor. Seguimos entonces. ¿Qué nos pide el ejercicio 3? ¿Qué era la letra N? ¿Te acuerdas? La letra N minúscula. ¿Qué era la ¿Número de letra elementos? N minúscula? El cardinal. El cardinal. ¿Y qué significaba eso? ¿Número de elementos? Elementos. El número de elementos. Diferentes. Diferentes. ¿Ya? El número de elementos diferentes. Ah, profe, o sea que quieren que cuente sus elementos. Dime, ¿de qué forma están determinados los conjuntos ahí? ¿De qué forma están determinados? Por comprensión, por comprensión. Los elementos del conjunto A tienen la forma x medio más 4. Y tienen que ser enteros, tal que menos 7 es menor o igual a x y x es menor que 6 y x también es entero. El conjunto B, sus elementos tienen la forma 2x más 1 y que tienen que ser números naturales. Y x toma valores mayores que menos 5 y menores o iguales a 6. Ay, mis chicocos, ¿qué valores tomaría x? Cuéntame. Desde el menos 7 hasta el 5. Desde el menos 7 hasta el 5. Muy bien. Pero las X no son los elementos del conjunto A, ¿sí o no? ¿Qué hay que hacer? Reemplazar.
Reemplazar. Ahora, yo por ejemplo no voy a perder mi tiempo reemplazando todos los números que ves ahí. Porque yo sé que con todo no va a cumplir que el resultado sale entero. ¿Con qué números, con qué tipo de números mi resultado me aseguraría de que sale entero? Con los pares, Los pares. ¿Por qué con los pares? porque va a salir otro par. Porque puede dividirse entre dos o no. Sí. Entonces menos 6 entre 2 menos 3 más 4 sale 1. 1. Sale 1. ¿Es entero o no? Sí, es entero. Sí. Con x menos 4 Menos 2. sale 2 o no. Sí. Con x menos 2 sale 3 o no. Sí. Con x0 sale 4 o no. Sí. Con x2 5. y con x4. 6. 6. Estos son los elementos del conjunto A. Esos son los elementos del conjunto A. ¿Cuántos salieron para A? 6. Su cardinal de ese conjunto es 6. Muy bien. Dime, ¿qué valores toma X ahora? Del 1 al 6. Del 1 Al 6, al 6. ¿Por qué? porque dice números naturales. Números naturales. Números naturales. ¿Dónde dice números naturales? ¿Quién me dice? Donde dice 2x más 1 pertenece a naturales. Ah, ya, muy bien, pero acá también decía algo parecido, a ver. El resultado tiene que ser natural. Y por eso no hemos Eso es reemplazado todo. eso es cuando reemplazas ya. Claro, eso es cuando reemplace. Tengo que verificar que el resultado me salga natural. Entonces, ¿qué valores le doy a X? Menos 4 hasta el 6. Desde menos 4 hasta el 6. ¿Por qué desde el menos 4 hasta el 6? Porque es mayor al menos 5 y es menor o igual al 6. Si haces eso, y lo más probable es que la mayoría lo hace, desde ahí cometiste un gravísimo error. Y yo te pregunto, ¿por qué? ¿Quién se da cuenta por qué hay error ahí? En primer lugar, ¿por qué me dijiste que X toma los valores menos 4, menos 3 hasta 6? ¿Por qué le diste esos valores? Sin miedo, dímelo, dímelo. Por eso estamos para aclarar dudas. Este tema es muy bonito. La mayoría lo conoce los conceptos, conoce lo básico. El tema de teoría de conjuntos se complica un poquito cuando ya se trabajan los conjuntos en el campo numérico de los reales. Ahí se nos complica un poco porque necesitamos bastantes propiedades que te enseña el curso de álgebra. Y a veces pues estamos flojos en esa parte. A ver, ¿quién me dice por qué se les ocurrió darle los valores menos 4, menos 3, 6? Ah, profe, porque en el anterior usted lo hizo. Ah, pero Sí, pero ahí no. en el anterior, ¿qué decía? Ajá. Que X pertenecía a los enteros y ahí no te dicen que Y pertenece a acá ninguno. no te dice, pues, acá no te dice. Acá no te dice. Esto no lo dice. No lo dice.
Entonces, si no lo dice, tú no tienes por qué darle valores enteros. Ah, profe, o sea que si no dice yo no puedo darle. No, pues no puedes. ¿Qué se hace, profe? Se le da forma. Se le da forma. Se le da esta forma. ¿Ya? Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Multiplicamos primero todo por 2. ¿En cuánto se convierte 2 por menos 5? 2 por X. 2 por 6. Entonces, Ahora, ¿qué más le hacemos? somos uno. Ahora le sumamos 1. ¿Cómo quedaría? Menos Menos 9. 9. Así que es más uno mayor, menor o igual a 3. Correcto. Y aquí, ahora sí, aquí, busca números naturales. Y por favor, vamos a pensar en la Peter, ¿ya? Vamos a pensar en la Peter, nuestra alma mater, que ya posiblemente para el otro año que tú ya termines, ya esté habilitada por la SUNEDU, ¿no? Roguemos. Para la Peter, en los naturales cuenta el 0, ¿ya? Porque tú sabes que hay dos escuelas matemáticas, unas que toman al 0 natural y otra que no. Pero en el libro que se trabajó el módulo del Centro Pre de la Pedro, ahí aparecía el conjunto numérico n con el 0 incluido, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, díctame los números naturales que hay ahí. En ese intervalo. ¿Empezaríamos desde el 0 o no? Y llegamos hasta el 13. ¿Alguien me puede decir cuántos elementos cuentas ahí? 14. 14 elementos, ¿no? Con el 0 hay 14 elementos. Ahora sí, podemos responder al problema. ¿A qué es igual la suma de los cardinales de esos dos conjuntos? 20. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Muy bien. ¿Y cómo sería acá? También me piden el cardinal. Mi conjunto A está formado por elementos que tienen la forma de A cuadrado menos 1. Recuerda que esto no es sobre, vais a poner sobre 0. No, 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 no. Tal que 0 es menor que A menos 1 al cuadrado. Y esto es menor que 81. Y el A es entero. Cuidado que acá se dice que el A es entero, ¿ah? El A es entero. Muy bien. ¿Qué haríamos, mi chicocos? Cuéntame. ¿Qué haríamos? Le damos forma al 0 mayor que a menos 1 al cuadrado. ¿Por qué le vas a dar forma? Si dice que A es entero, ¿ah? Bien claro dice que A es entero.
Dice que le va a sacar raíz a 81. A ver, ¿cómo sería? Me imagino que lo que me ha querido decir la persona que escribió en el chat es esto, ¿no? Me imagino. Así, mi estimado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería correcto? Habla. ¿Se dan cuenta cómo la pregunta no es difícil, es hallar el número de elementos? ¿Eh? ¿Por qué están sufriendo? Para de sufrir. ¿Por qué estás sufriendo? ¿Alguien puede decirme qué cuadrados perfectos hay dentro de este intervalo? ¿Qué cuadrados perfectos hay dentro de ese intervalo? Dímelo tú. ¿Es correcto o no? Habla. Esos son los cuadrados perfectos que hay, que son mayores que 0 y menores que 81. Pero hablen. Sí, No. Entonces, para que salga uno, ¿cuánto vale A? 2. A vale 2 o vale 0. A ver, ¿por qué A? ¿Por qué 0? Porque al reemplazar sale 1. Porque sería 0 menos 1, se queda menos 1 elevado al cuadrado con los Ah, negativos. dime, ¿y para que esto salga 4, qué le darías a? ¿Qué valores tomaría para que salga 4 cuando lo 3. eleves al cuadrado? 3. Puede ser 3 o puede ser menos 1, ¿no? Sí, ¿Qué dicen ustedes? Hablen, hablen. sí, sí, da, profe. Sí, sí, profesor, permita. Dime, ¿puede ser 4 o no? Para que dé 9. Sí. ¿O menos 2 o no? Sí. También. Para que salga 16. ¿A podría ser 5 o menos 3 o no? Sí. Sí. Para que salga 25. ¿A podría ser 6 o menos 4 o no? Sí. Sí. Sí, profe. Para que salga 36. ¿A sería 7 o negativo 5? Sí. ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor. Para que salga 49. ¿A sería 8 o no? 8. 8 menos 6. 8 y menos 6. Para que salga 64. 9 y menos 7. Ahí está, ve. Pero esos son A. Y yo quiero A cuadrado menos 1. ¿Qué pasa con 2 y con menos 2? ¿Sale lo mismo o no? Sí. ¿Qué pasa con el 0? Menos 1. ¿Qué pasa con el 3 y con el menos 3? Sale 1. ¿Qué pasa con el menos 1?
¿Qué pasa con el 4 y con el menos 4? ¿Qué pasa con el 5 y con el menos 5? ¿Qué pasa con el 6 y con el menos 6? ¿Qué pasa con el 7 y con el menos 7? ¿Qué pasa con el 8? ¿Qué pasa con el 9? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Estos pasan a ser los elementos de A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Cuál sería su cardinal? 10. 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, date cuenta de ese detalle. Date cuenta de ese detalle, por favor. Cuando dice entero, se toma valores enteros. Cuando no lo dice, se le da forma. Y hay que tener cuidado a la hora que damos valores enteros, porque puede tomar valores positivos y valores negativos. Negativos. ¿Ya? Lo mismo con los cuadrados, tengan mucho cuidado. Muy bien.